Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, su versículo 7. Esta es la parte 2 de la enseñanza que comenzamos el domingo antepasado. Y estamos hablando sobre el tema, el rapto, la revelación y las señales proféticas. Ese es el tema de la serie de mensajes. Y para usted tener una comprensión mucho más profunda de lo que es la segunda parte de este tema, tiene que nuevamente escuchar o ver el primer tema, el cual está disponible a través de nuestras plataformas. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 y versículo 8. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Y dice la palabra: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Un aplauso fuerte al Señor. El Todopoderoso. El Todopoderoso. Amén. Es de vital importancia que nosotros entendamos que la segunda venida de Cristo, présteme atención acá, no se me entretenga, por favor. Debemos entender que la segunda venida de Cristo se divide en dos fases o etapas. Y el domingo pasado o antepasado estuvimos desarrollando lo que se conoce como la primera fase, que consiste en el rapto de la iglesia. Y en esa enseñanza nosotros estuvimos explicando que la iglesia en la actualidad no está esperando la manifestación del anticristo, porque la verdadera iglesia de Cristo no le verá la cara al anticristo. También hemos estado explicando que la iglesia no está esperando los juicios que vienen sobre la tierra, porque la iglesia no verá tampoco esos juicios, sino que será librada de esa hora de prueba que viene sobre todas las naciones de la tierra. Y hoy eso lo vamos a describir, lo vamos a explicar con lujo de detalle. También estuvimos explicando que la iglesia no está esperando lo que se conoce como la gran tribulación, porque la iglesia que ha sido lavada con la sangre de Cristo no pasará por la gran tribulación. Aunque existen dos corrientes teológicas que son completamente adversas o diferentes en este punto. Hay una corriente teológica que dice que la iglesia pasará por la gran tribulación, aunque no pasará por toda la tribulación. Y hay otra corriente, que es la que yo creo y con la que yo me identifico, que la iglesia será levantada antes de que comience la gran tribulación y antes de que el anticristo aparezca en escena. Ahora, ya está lanzada, ya está montada la plataforma que le abra paso al anticristo. Todas las profecías se han puesto de acuerdo y todas las profecías están apuntando al glorioso regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual viene por segunda vez. Ahora bien,
Los judíos ortodoxos en la actualidad y los filósofos judíos no creen que Cristo viene por segunda vez. Cuando hablamos de Cristo, estamos hablando acerca del Mashiach, es la palabra Mesías, el ungido de Dios. Ellos dicen que no viene por segunda vez, sino que el judío, que es el ungido de Dios, el cual ellos están esperando, viene por primera vez. Porque ellos creen y están convencidos que el Jesús en el cual usted y yo creemos no es el Mesías. Ahora, ellos dicen que ese Jesús no es el Mesías, no es el ungido, porque no cumplió con sus prerrogativas. Porque ellos estaban esperando, y esa parte yo le he explicado en otras enseñanzas, ellos estaban esperando un Salvador, un libertador, que liberara, que redimiera la nación de Israel en la época de cuando Herodes era el emperador de esas tierras. Acuérdate que cuando Jesús aparece en escena, quien imperaba era el imperio romano. Y los judíos prácticamente, aunque estaban poseyendo esa tierra, la tierra no le pertenecía a ellos. Y por eso ellos tenían que pagar impuestos, muchos impuestos. Por eso cuando Jesús aparece en escena, fue cuestionado por los escribas, fue cuestionado por los fariseos, fue cuestionado por los saduceos, fue cuestionado por todos esos grupos religiosos que estudiaban la Torá y que existían en el tiempo de Jesús. Y uno de esos cuestionamientos fue el siguiente: ¿es justo pagarle tributo al César? Porque cuando Jesús aparece en escena, aparece en la época de los Césares. ¿Es justo pagarle tributo al César? Y Jesús le dijo: denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Ahora, ellos estaban esperando un Cristo diferente. Ellos estaban esperando un Cristo que liberara sus vidas de ese yugo romano. En otras palabras, ellos estaban esperando un revolucionario que hiciera una revuelta y que venciera o sacara de ese territorio al imperio romano. Ellos estaban esperando un rey físico. Ellos no estaban esperando un salvador que salvara a las personas del pecado, porque para la mentalidad ortodoxa judía ya ellos son salvos. Ya ellos recibieron redención cuando Moisés los sacó de Egipto y atravesó el mar, que se conoce en la Biblia como el bautismo del mar, que después le voy a hablar de eso con lujo de detalle, porque hay personas que piensan que nada más hay dos bautismos: el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. No, hay 4 bautismos. Está el bautismo en el cuerpo de Cristo, está el bautismo en agua, está el bautismo con el Espíritu Santo y está el bautismo del mar, que es el bautismo judío, donde ellos como nación son el pueblo escogido de Dios, y por lo tanto, como Dios lo escogió a ellos y tiene un plan con ellos, en su soberanía ya Dios a ellos los salvó a todos. Ellos no creen en la salvación que tú y yo creemos. Hello. Ellos no creen en el plan de redención en el cual tú y yo creemos, porque el plan de redención se basa en ¿quién? En la persona de Jesús. Y como ellos no creen en Jesús, ni creyeron en Jesús, entonces todo el plan que menciona la Biblia en el Nuevo Testamento, para ellos ese plan no existe. De manera que para ellos no existe que Cristo nos ha liberado del pecado, porque Cristo en la cruz del Calvario nos otorgó eterna redención. Amén. La redención que ellos tienen fue la que recibieron de Moisés cuando fueron liberados, porque la palabra redención es la palabra exagorazo, es la palabra lutrón, es la palabra agorazó. Esa es la palabra redención, que significa liberación mediante el pago de un precio.
El pueblo de Israel pagó un precio, Moisés pagó un precio, dicen ellos, y ellos fueron liberados del yugo Egipto. Y fueron sacados de Egipto al desierto. Esa fue su redención. Y ellos celebran la Pascua porque fueron redimidos. Para ellos son salvos. Pero el plan de redención que ofreció Jesús, que fue un plan de redención no solo para los judíos, sino para los gentiles, ellos no creen en ese plan, porque ellos rechazaron a Jesús. La palabra dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le ha dado el derecho legal, le ha constituido, le ha llamado hijos de Dios. Amén. Y le enseño todo esto para que usted entienda cuál es la mentalidad del 75% de los judíos que actualmente viven en Israel. Todavía Cristo a ellos no se le ha revelado. Por eso es que el anticristo los va a engañar. Hello. Otra cosa, ellos están esperando un Mesías humano, nacido de hombre y de mujer. Ellos están esperando un político que traiga paz a Jerusalén. Y como Jesús no pudo cumplir con eso, ellos dicen que Jesús no es el Mesías verdadero. Porque Jesús dijo: yo no he venido a traer paz, sino a traer espada. Oye bien lo que Jesús dijo. Yo no he venido a traer paz, sino a traer espada. ¿Cómo así? ¿Cómo que usted ha venido a traer espada? Porque Jesús está hablando en términos espirituales, figurativos. Por causa de mí, tus padres se van a levantar en contra de ti. Por causa de mí, tus hijos se van a levantar en contra de ti. Amén. Y hay otra corriente judía que dice que Barrabás era Jesús, porque Barrabás se llamaba Jesús Barrabás. Y hay un sinnúmero de filosofía judía que sostienen que la palabra de Dios, que la Torá nunca ha mencionado una segunda venida del Mesías o de Cristo, sino que todo el tiempo se ha referido a una sola venida de Cristo, y no una segunda venida de Cristo, sino una sola venida de Cristo, y que esa segunda venida de Cristo se la ha inventado el cristianismo grecorromano, el cristianismo griego, y que por lo tanto la Torá en ninguna parte habla sobre una segunda venida. Es por eso que el que recibe a Cristo tiene que recibirlo. ¿Por qué? Por revelación. Porque nadie puede recibir a Cristo al menos que el Padre no se lo revele. Hello. Dígale al que está a su lado: si tú tienes a Cristo, tú eres salvo. Si tú has confesado con tus labios que Jesús es el Señor, tú eres salvo. ¿Te das cuenta por qué a un judío ortodoxo le resulta cuesta arriba confesar a Cristo como su Señor? Porque confesar a Cristo como su Señor, eso significa decir que Jesús es Dios. Y como ellos son monoteístas y no creen en la divinidad de Jesús, ellos dicen: el tú adorar a otro hombre como a Jesús, eso es idolatría. Sin embargo, la palabra dice que para ser salvo tenemos que confesar a Cristo, porque en ningún otro hay salvación. Dígalo conmigo: en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Ellos dicen que no, que eso simplemente es una adaptación que hizo el cristianismo, que el camino es la Torá, que la verdad es la Torá y que la vida es la Torá.